Hola, soy Romina Sacher y esto es El Manual del Fútbol Femenino. El Manual del Fútbol Femenino te invita a conocer, sentir y descubrir el fútbol femenino desde adentro. Un recorrido por la historia, el presente y el futuro de una disciplina que crece y sigue rompiendo barreras. En cada episodio conversamos con protagonistas, jugadoras, entrenadores, representantes y hasta dirigentes para que nos den su visión sobre cómo evoluciona y hacia dónde va esta disciplina. Las reglas ya existen, pero el manual lo estamos escribiendo. El Manual del Fútbol Femenino es una producción de El Femenino, grabada en la Casa Spotify Buenos Aires y patrocinado por Adidas. Episodio 8. Que lo miran por TV. Streaming, canales premium, señales públicas, hasta los YouTube de los clubes. El fútbol femenino pasó por todas las plataformas y también por varias señales. ¿Por dónde se ve el fútbol femenino? ¿Quién lo consume? ¿Y cómo se consume? Bienvenidos al 8º episodio del Manual del Fútbol Femenino. Soy Betty García, la número 9 de la selección, que jugó el primer mundial en México en 1971. ¿Había como otra organización en las provincias por fuera de Buenos Aires? No. Cada uno tenía su equipo, o sea, había un equipo en San Luis, había un equipo en Córdoba, no había muchos, pero fueron surgiendo. Y lo que llenó más fue que en el año 70 se hizo un cuadrangular en la cancha Independiente, que lo televisó Canal 13. Lo organizó Arugel y te imaginas que fue un boom. Porque acá hasta empezaron a llegar chicas, porque aparte pedían jugadoras por televisión, se fueron acercando, ¿Cómo era el anuncio? Contame cómo era el anuncio. ¿Qué decían? Hola, estamos buscando una 9. Necesitamos, cualquier chica que crea que pueda jugar al fútbol, que se acerque, y le daban una dirección. Y Bien. así fueron formándose equipos acá, tanto en capital como en provincia. Okay. Y de ahí algunas jugadoras se fueron a un mundial. De esa esos convocatoria. Mismos equipos de la convocatoria. Y otros fueron jugadoras que ya habían empezado a jugar conmigo. ¿Qué pasó cuando se reunieron para jugar ese cuadrangular en Independiente? Digo, esto de por ahí vos veías una periferia, veías que era algo que pasaba los fines de semana, pero cuando ya se reúnen, cuando ya hay una cancha, cuando hay una televisación, ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo lo empezaste a vivir? Que hay una cancha, yo ya la tenía desde el 59, o sea que yo jugaba en estadios desde que empecé a jugar. O sea que era una cancha mala de Independiente. Yo había jugado en Gimnasia, había jugado en Sarmiento de Junín, fue mi primer partido. O sea, me fui a Córdoba, jugué en Independiente de Mendoza, que es un estadio que lo tienen ahí en medio de un parque, sí, hermoso. Jugué en Chaco Forever. Fui a un montón de lugares. En Uruguay me conocí todos los estadios habidos y por haber en Uruguay. Llegué a jugar hasta el límite con Brasil. Así que, ¿qué puedo decir? Todo lo que conocí por el deporte. Pero digo, este cuadrangular tenía como esta cosa del espectáculo también. La televisión era lo que había cambiado. La propaganda, porque ya se hacía por revista, por diario, por televisión. O sea, la gente ya sabía que ahí, tal fecha, empezaba un partido de fútbol femenino. Y fueron, la gente fue. ¿Cuánto valía una entrada, te acordás? No. ¿Pero a plata de hoy cuánto era? No te sé decir, porque no sé el valor de la entrada. Pero la gente iba. ¿Y el estadio estaba lleno? Sí, hubo mucha gente en la cancha Independiente. Me llamo Julieta Martínez y juego en Boca. Y soy atleta Adidas. Hay algo que te pasa a vos que no le pasó a muchas y es que tenés una referencia de hacia dónde mirar. Más allá de que por ahí el Mundial del 2014 eran varones, ¿ahí a quién mirabas? O mirabas, eras muy chica, mirabas fútbol. Sí, mirá, Argentina. Claro. Chao. Para de contar. Pero digo, cuando empezaron a pasar los años y empezaste a entrenar, ¿tenías como esa referencia de una Vanini, de una Laurina Olive? ¿Tenías esa referencia? Sí. Me gustaba mucho. Justo el otro día les mostré a Lauchi una foto mía que cuando fui a ver en cancha de Arsenal, Argentina-Panamá. Sí. Y nadie como que dijo, no, mirá, no sé qué, si ya fue una fiesta. Y yo estaba ahí y sí, cada vez que podía intentaba ver partidos de ellas y nada, creo que ahora con la televisación también es muy bueno ver siempre la selección mayor y para también nenas más chicas para que sigan copiando y en un momento lleguemos a competir
mundialmente como tendríamos que competir. Soy Mariana Gaitán, me dicen la gurisa, soy de Entre Ríos. ¿Cuánto sabías del fútbol, del torneo de fútbol de AFA? ¿Sabías algo? ¿Se escuchaba? ¿Te contaban? ¿Conocías otras jugadoras? Conocía que estaba el torneo argentino, conocía que se nombraba mucho a Boca, mucho a River, los equipos grandes, miraba la selección, la miraba a Analia Schimblugner, miraba a Bebo Pereira, miraba a Belén Potasa, muchas jugadoras que yo decía, che, Argentina, yo sé que tal vez los resultados en ese momento no acompañaban, pero Argentina estaba la selección, entonces yo decía, las miraba por la tele y decía, yo quiero estar ahí o quiero estar en algún equipo de Buenos Aires, porque ahí donde vos, ahí donde creces, ¿no? Entonces no lo veía lejano a los sueños, yo creo que era convencimiento ir por eso. Cuando llegaron acá no las recibió nadie. No nos recibió nadie. Y ahí fue como, ¿no ven los diarios? ¿No saben lo que está pasando? Ya estábamos acostumbradas a que acá nos ignoraran. Porque cuando, en lugar de acá salir en el diario, por ejemplo, Argentina le ganó a Inglaterra 4-1, salió, el micro chocó, argentino chocó y había jugadoras lastimadas que, imagínate la familia acá. O sea, para esas cosas sí estaban los diarios, para el otro no. Bueno, eso es algo que no cambia, porque ahora cuando sucede, no sé, hay un partido de fútbol y no sé, hay una pelea dentro de la cancha, se viraliza en 2 minutos. Sí, claro. Pero después no se habla del resultado, no se habla de la liga, no se habla del partido. De la jugadora, nada. Claro, lógico. Pero dentro de todo, en esta época hay muchos periodistas que les gusta el fútbol femenino. Y también luchan a favor del fútbol femenino. En esa época no había. Luchábamos nosotras solas. Contra la sociedad, contra todo. Geraldine Carrasquero, actualmente estoy trabajando en ESPN, también en Media Pro. Además de jugar, ahora quieren relatar y comentar también, ¿se quieren quedar con todo? Dios, pero por favor, ¿cómo van a pensar en eso? Mira, me pasaba desde que jugaba de niña, de manera informal, con mis primos, hermanos, amigos del colegio. Ellos me dejaban jugar porque veían que tenía calidad para jugar, modestia aparte. Pero cuando iba a un territorio medio inexplorado, es decir, una cancha de una plaza pública y me ponía a jugar con gente que no me conocía, estaban los típicos comentarios. Uy, juega más que tú, y las burlas. O te decían la popular frase marimacha, porque te veían jugando al fútbol y no era lo normal. Pero yo siempre hice caso omiso de eso. Obviamente que te retumba y tú dices, ¿por qué? No te parece algo normal ni sano, pero es más la pasión de lo que estás haciendo, es más lo que te mueve por seguir practicando el deporte que te gusta y sabes que no estás haciendo nada malo y que tienes la misma capacidad o, a ver, ¿cómo decirlo?, el mismo derecho, ¿no?, que un hombre en hacerlo, y así que simplemente seguí. Me paso jugando. En los medios no puedo decirte que me pase tanto, yo creo que las cosas están cambiando. Obviamente desde el otro lado el público muchas veces no se fijan en qué está diciendo quién, sino quién está diciendo qué. Y cuando se fijan en quién está diciendo qué, ahí vienen algunas palabras que pueden ser hirientes, pero cuando tú no te detienes en eso, yo creo que puedes estar confiado en que lo que haces responde a una preparación, a un conocimiento y a una pasión. Con eso vas a estar bien, vas a estar tranquilo. Soy Ángela Lerena, periodista deportiva, comentarista de fútbol femenino. ¿Cómo es ser comentarista de fútbol femenino? Bueno, es muy divertido, es parecido a comentar fútbol masculino, pero tiene sus particularidades, como por ejemplo que tenés mucho más acceso a poder hablar con los protagonistas, con los técnicos, con las jugadoras, tenés una duda y les preguntás y te lo cuentan. Y bueno, lo que tiene también de lindo es que de alguna manera sos parte de la historia del fútbol femenino, contándolo como testigo, como relatora, comentarista del fútbol y participás un poco del crecimiento de una disciplina que está en un momento muy lindo porque hay mucho por hacer, está todo por crecer. En ese por hacer se puede analizar el juego, la táctica. ¿Hay tiempo en los partidos para poder hablar de eso, en esto de introducir la disciplina? Sí, se puede analizar un montón tácticamente. El fútbol femenino, contra lo que muchos creen, tácticamente está muy bien. Hay muy buenos entrenadores, se trabaja un montón. Las futbolistas que en su mayoría llegaron adultas, capaz sin mucha
preparación táctica, la están teniendo. Las jóvenes ya vienen con muchísimo conocimiento. Los técnicos hacen un esfuerzo enorme para enseñarles distintos modelos, distintas formas de jugar. Y es muy divertido poder contarlos, sí hay espacio. ¿Hay algo de encontrar una línea de juego que vos podés identificar con un entrenador ya en este tiempo que venís trabajando? La mayoría de los técnicos tiene su estilo de juego y ya sabes cómo va a plantear el equipo, aunque no sepas ni quiénes juegan. Sí, eso es lo más divertido de todo. Soy Ayelen Pujol, soy periodista deportiva. Cuando vos trabajaste de comentarista, tenías en la característica de tu comentario siempre aportar un dato, siempre sumar algo extra para que conozcan la historia de la futbolista. ¿Sentías que era como, algo que había que hacer? Sí, porque es una historia que no se conoce, entonces como quien está mirando por ahí no sabe. Y me parecía que esto, que es, viste, como en el fútbol se dice, ¿no? Que como quien gana o saca ventaja, quien sabe hacer uso o sacar ventaja del espacio vacío, que es un poco como, mirar donde nadie mira en el periodismo, ponele. Y a mí siempre me gusta mirar donde nadie mira. Creo que ahí hay algo, un poco también por ahí, como conocer lo que no conozco, ¿no? Me parece. Después todo lo de lo conocido está. Hay veces que vos ves y estás, además con la imagen televisiva más, como que estás viendo cómo juega. ¿Viste? Si es zurda, si es diestra, si tiró bien el centro, lo estás viendo. Entonces, te aporto algo que no ves. A veces puedo, a veces no puedo, a veces no digo que eso sea de interés para todo el mundo, pero es como, a mí me gusta la búsqueda por ese lado. Contame cómo es para vos esto de comentar o de relatar un partido de fútbol femenino, de relatar una final de un certamen internacional. Digo, te hace levantar de la silla. También habla un poco de eso, ¿no? De cuánto empuja. Sí, ¿sabes qué me pasa? Que como así te dije que preparo igual un partido de liga de la jornada X a una final del mundo, me pasa con el fútbol femenino que me da otra energía y no lo puedo evitar. No sé si es porque me toca esa fibra sensible, que fui jugadora, que sabía que nadie nos daba ni un ápice de atención, que los medios no se acercaban a los entrenamientos, que jugábamos y a todo el mundo le daba igual, y tener esa capacidad de estar en un medio con resonancia y poder hablarle a la gente de lo que hacen las jugadoras, de sus historias, de sus proezas, de a dónde quieren llegar, de las barreras que han derribado, de que no todo el camino ha sido fácil. Eso me da una energía que no te puedo explicar. Y hasta a veces pienso que lo hago mucho mejor, comentar un partido de fútbol femenino que masculino, pero es porque estoy como en otro estado zen de vocación, de pasión. No quiero decir que haya una diferencia. El fútbol masculino también es el mismo fútbol, o sea, es el mismo deporte, pero además de hacer mi trabajo, siento que estoy con una labor loable y una labor de hacer crecer algo que a mí me resulta que es imparable y ya lo estamos viendo. Entonces, sí me causa una sensación especial, si esa es tu pregunta. Es como que te pasa a ti también. Recién hablabas de la cobertura y de la diaria del torneo. Hay un semillero muy importante de futbolistas que se fueron metiendo y empezaron a debutar. Y gracias a que hay partidos televisados es que incluso hasta los departamentos de prensa, te alertan. Mira que esta va a debutar o este es el primer partido de profesional. ¿Hay espacio para poder hablar de eso, de tomarse el minuto en la transmisión, de contar la historia de una jugadora, de contar cómo llegó a jugar al fútbol, esto de explicar también qué diferencia encontramos con el masculino, ¿no? Que por ahí las historias de los futbolistas se encuentran en cualquier lado y tal vez la transmisión termina siendo casi como educativa. Hay espacio para contar sobre las futbolistas, para individualizar las historias de cada una en las transmisiones. En TNT Sports, desde que empezamos a transmitir los partidos, sabíamos que las historias de vida iban a ser una parte muy importante de la transmisión. También la parte futbolística, porque a veces pasa que con las mujeres, como tienen historias de vida tan particulares, porque trabajan de otra cosa, porque de chiquita no las dejaban jugar, tuvieron que juntar firmas para poder jugar en el equipo del barrio. A veces te perdés en eso y te olvidás que están jugando al fútbol, que vos podés contar lo mismo que contás del masculino, cómo se paran, qué movimientos hacen, qué virtudes tienen, qué defectos tienen. Entonces hay que mezclar las dos cosas. No hay que olvidarse, en pos de ir atrás de la historia de vida, no hay que olvidarse que tenemos que hablar de fútbol, porque si no es una forma de subestimarlas también. Entonces esa mezcla está buenísima. Y en TNT Sports saben desde que empezamos que somos pro jugadoras
son transmisiones humanas donde hablamos de personas que las acompañamos. Obviamente si juegan mal lo vamos a decir, pero siempre las vamos a respetar porque son las dueñas del juego. Pensamos lo mismo del masculino, pero bueno, en el femenino estamos tan cerquita que a veces estás muy cerca de ofender, de lastimar. Eso te iba a decir, a veces la cercanía y al tener tan poca experiencia las propias jugadoras en este nivel de exposición, que no saben diferenciar, ¿sentís? Bueno, no es una crítica, no está enojada conmigo, no me está diciendo que soy mala, sino que, bueno, está planteando o está explicando una situación de juego por ahí. ¿Te pasó con Yamila Rodríguez, me acuerdo? Me pasó con Yami, me pasó varias veces. Bueno, pero con Yamila Rodríguez fue terrible, se reenojaron todas. Yamila se reenojó, creo que ella sola. No, bueno, pero como que como que saltaron a, che, ¿qué dijeron? Y bueno, está hablando de juego. Bueno, cuestioné un partido en el cual me parece que Yamila no aportó lo que puede aportar. A ver, a Yamila Rodríguez le exigimos un montón. Sí. Está bien exigirle. Está bien exigirle, tiene todo para romperla, tiene que aportarle más a la selección, la necesitamos, es un puesto en el que necesitamos jugadoras como ella. Y yo dije que me parece que podía haber aportado más en ese partido. Y se recalentó. Ojo, ella tiene que aprender a aceptar las críticas y yo también. Entonces dije, bueno, yo le estoy pidiendo a ella que aprenda a aceptar las críticas y bueno, yo también tengo que aprender que una futbolista puede públicamente en Twitter hacerme mierda. Para mí el concepto es, ok, no están preparados para este debate. Voy a poner a discutir sobre no me gustó el partido de Yamila Rodríguez. Y el problema es esto, creo, y es ahí donde quiero meterte también, bueno, tal vez el problema es que no hay la suficiente cobertura mediática o no hay tanta exposición como sí hay con el masculino, que el masculino o los jugadores del masculino se lo toman de otra manera porque están acostumbrados a esto. Sí. Al no haber tanto en el femenino, bueno, es personalizado porque sos vos la comentarista. Y claro, no hay otros, hoy por hoy en los medios no hay otros perfiles que se encarguen de eso. Entonces, el tema es que, así como te digo, somos pro jugadoras, está cerca de la jugadora, ella te cuenta que su familia no la puede ir a ver porque no tiene guita para el pasaje. Vos de alguna manera te sentís cercana a esa persona desde lo humano y después la criticás futbolísticamente y es tipo, pará, entonces no eras tan cercana a mí, humanamente, ¿no? Lo que ella siente. Sí. Yo lo que le dije en privado es, un día te va a tocar un comentarista que no te quiera, que no te tenga afecto y te va a hacer mierda. Yo hice un comentario dentro de todo, tranca, podría haberle aportado más al partido. Puede haber alguien que diga, fue un desastre, Yamila Rodríguez, porque así son muchas veces los relatores, los comentaristas. Y bueno, ella va a tener que aprender a aceptarlo y está bien. Y yo también tengo que aprender que, bueno, tengo buena onda, pero si las tengo que criticar, las voy a criticar y si se enojan, se enojan. Bueno, mi nombre es Laura Fortunato, soy árbitra internacional. ¿Cuánto afectó el profesionalismo para bien o para mal en cuanto al trabajo de las árbitras? ¿Acompaña el proceso profesional del fútbol femenino al arbitraje femenino? Sí, yo creo que sí, puede mejorar, sí, estamos de acuerdo, pero creo que ha mejorado muchísimo en lo que es nuestra capacitación, mismo lo que te estoy diciendo, ya por cantidad. ¿Entendés? En el año 2007 éramos 5, ahora somos 50 y cada vez más. En las escuelas vos tenés 30, 40 pibas en cada escuela queriendo ingresar y más también. Mismo también en el interior del país hay muchas chicas que, o sea, esto del profesionalismo del fútbol femenino genera que tenga más visibilidad, no solo las jugadoras, ¿sí? Incentivando a las categorías menores a poder participar en un equipo, de ver que muchísimos equipos tienen muchas jugadoras. Entonces vos decís, bueno, cuando yo era chica eso no pasaba. Vos veías los equipos que generalmente eran gente de 30, 40 años jugando, que hacían lo que podían, no entrenaban, algunas sí, otras no vamos a generalizar, pero ese era un poco el concepto. Hoy vos tenés jugadoras desde los 2, y menos también, ¿no? Pero por lo menos desde los 12, 13, 14 años. Y eso hace una pantalla para nosotras también, ¿no? El hecho de que se vea en los canales de televisión, que se puedan ver los mundiales. Vos a veces ponés a la tarde y ves partidos de Europa de fútbol femenino, que eso antes no pasaba. Y bueno, y al ver los partidos decís, mira, hay una árbitra, hay un asistente, y eso empieza a repercutir también en nosotras. Por eso para nosotros es muy importante que el fútbol femenino siga creciendo. ¿Sentís que es necesario también profundizar en el debate, pero a la vez multiplicarlo, que haya más voces? Tal vez esa sea una solución. Sí, a veces pasa que los periodistas varones consideran que el femenino no es su tema. ¿Viste? Eso no pasa en otros deportes. Por ejemplo, un periodista de tenis, vos le preguntás por un torneo femenino o la rama femenina de un Grand Slam y sabe.
tal vez no sabe tanto, no está tan metido como en el masculino, pero sabe, nunca te va a decir, no, femenino no. Y los periodistas deportivos que cubren fútbol te dicen, no, yo femenino no. No, yo femenino no. ¿Qué significa yo femenino no? O sea, puro prejuicio. Pasó en el último mundial. Sí. Como yo lo comenté, mucha gente estaba como pendiente de eso y me contaba que en radios masivas aquí en Argentina, programas muy importantes, periodistas deportivos muy reconocidos, le decían, che, ¿cómo salió la selección argentina en el mundial? Ah, no sé, fue a las 2 de la mañana. ¿Cómo fue a las 2 de la mañana? No tenés internet, o sea, no conoces Google. O sea, solo porque son mujeres te animás a decir ni idea. Bueno, lo que yo les digo a los chicos y las chicas de las escuelas de periodismo que me invitan, que me llaman para darles charlas, para recomendarles cosas en el futuro, les digo, aprendan de fútbol femenino porque si no, sos medio periodista. Sí. O sea, yo solo cubro masculino. Bueno, por el mismo puesto va a ir a buscar ese laburo una persona que cubra las dos disciplinas y te va a sacar el lugar. Porque vos, para ser un periodista completo, tenés que cubrir todo. El femenino también. Y creo que va por ahí. Cada vez tiene que haber más voces, pero también los varones tienen que entender que aunque jueguen mujeres, al ser fútbol y ellos ser periodistas que cubren fútbol, da que lo cubran. El Manual del Fútbol Femenino es un podcast producido por El Femenino, grabado en la Casa Spotify Buenos Aires y patrocinado por Adidas. Quédate, que ya sigue el próximo capítulo.